Soy Cecilia y os hablaré de las biomoléculas o principios inmediatos. En este PowerPoint os hablaré de lo más básico, aquello que debéis saber sí o sí. Si lo queréis más detalle, hay otros vídeos que os hablan específicamente de una u otra biomolécula. Bien, hablaremos de 4 grupos de biomoléculas, como son los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son biomoléculas que forman parte de los seres vivos, también llamados macromoléculas porque son polímeros de alto peso molecular. ¿Qué es un polímero? Un polímero es un conjunto de monómeros. ¿Qué es un monómero? Empecé. Un monómero es una unidad básica. Una molécula como, por ejemplo, un polímero es la unión de diferentes monómeros. Es importante que tengamos siempre en mente qué monómero forma un determinado polímero. En el caso de los carbohidratos, el monómero es el monosacárido. Bien. Estas moléculas son moléculas orgánicas. Cuando hablamos de moléculas orgánicas, nos referimos siempre a que tienen el elemento carbono. Pero no es del todo correcto diferenciar materia orgánica e inorgánica con sola esa definición, porque el CO2 contiene carbono y es un componente inorgánico de la materia tanto viva como inerte. El CO2 lo encontramos en el mar, en el aire y en el cuerpo humano. Por tanto, no me gusta más esta definición. Una molécula orgánica es aquella que la encontramos únicamente en los seres vivos, mientras que la materia inorgánica la encontramos en todas partes, como pasa con el CO2. Sí es verdad que una molécula orgánica está formada por carbono, concretamente una cadena de carbonos unidos por una serie de enlaces covalentes a la que se le unen otros componentes, otros grupos. Bien, concretamente en el caso de los carbohidratos, que son azúcares, tenemos pues que los bioelementos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, de una relación 1-2-1. Por ejemplo, si tenemos en mente la glucosa, su fórmula empírica sería 6 carbonos, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. Esa sería la fórmula empírica. Bien, hemos dicho que el monómero de los carbohidratos o glúcidos es el monosacárido. Por ejemplo, la glucosa sería un ejemplo de monosacárido. Un disacárido es cuando tenemos dos monómeros unidos por un enlace covalente. El enlace de los carbohidratos se denomina enlace O-glucosídico. En el caso de la sacarosa tenemos dos, por tanto hablamos de dos sacáridos, dos azúcares. Cuando tenemos más de dos, utilizamos el término polisacárido. Poli significa muchos. Por ejemplo, el almidón o el glucógeno o la celulosa son un conjunto de centenares de glucosas unidos por enlaces. Hay otro término, el término oligosacárido, que hace referencia, oligo significa poco en griego. Por tanto, cuando hablamos de oligosacáridos es cuando tenemos entre 2 y 10 monosacáridos unidos. Aquí tenemos la estructura de algunos monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, al igual que la galactosa, que en el espacio forma hexágonos. Normalmente los monosacáridos de 6 carbonos forman hexágonos, también llamados piranos. Cuando tenemos un monosacárido de 5 carbonos, como la ribosa o la deoxirribosa, en el espacio forman pentágonos, también llamados furanos. Fijaros que la diferencia entre la deoxirribosa y la ribosa, como dice la palabra deoxi, es que ha perdido este oxígeno del carbono 2. Es la única diferencia entre estos dos monosacáridos, que son los azúcares que formarán los nucleótidos cuando estudiamos los ácidos nucleicos. Bien, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa es una excepción, porque es un azúcar de 6 carbonos, un monosacárido de 6 carbonos, que no se comporta como tal y adquiere una forma de pentágono igual que la ribosa, como si tuviera 5 carbonos. Es una excepción que hay que tener en cuenta. Bien. ¿Qué función tienen los carbohidratos o glúcidos? Básicamente es una función energética. Bien de almacén de energía, por ejemplo, glicógeno, el almidón, o bien simplemente dan energía a corto plazo, de forma instantánea, como por ejemplo la glucosa. Como son solubles en agua, todos los glúcidos
Son fácilmente transportables a través de la sangre, viajan rápidamente, son hidrolizables, con lo cual pueden viajar por la sangre, ir a la célula, empezar la respiración celular y obtener energía de forma muy rápida. A diferencia, como veremos, de los lípidos, que al ser insolubles en agua, es mucho más difícil de metabolizar, de viajar en sangre, hay que transportarlos, con lo cual ya veréis que los lípidos dan energía, pero es más a largo término. Aquí es energía muy rápida. Bien, tenemos unos cuantos ejemplos de carbohidratos o glúcidos. Por ejemplo, la glucosa es un monómero, es el monómero básico, monosacárido que debéis conocer, fructosa o la sacarosa, que es un disacárido, la unión de dos monosacáridos. Tenemos estos tres polímeros o polisacáridos, que son el glucógeno, el glucógeno, que lo encontramos en animales, es donde tenemos almacenada muchas glucosas, sobre todo en el músculo y en el hígado. El almidón se encuentra en plantas, es exactamente muy parecido al glucógeno, pero se encuentra en plantas. Justamente se almacena en la vacuola de las plantas. Y luego tenemos la celulosa. La celulosa forma parte de la pared celular de una célula vegetal, con lo cual tiene una función más protectora, más estructural. En cambio, estos dos de aquí, como hemos comentado, es una función más energética, de almacén de energía, dado que están formados por múltiples glucosas. Repito, glicógeno o glucógeno es lo mismo y almidón están formados por múltiples glucosas. Por tanto, son almacenes de energía. Bien, si queremos localizar, identificar un glúcido en el laboratorio, hay una serie de test que podemos realizar. Por ejemplo, hay una solución que es el Lugol. El Lugol es una solución que tiñe específicamente el almidón. Cuando hay almidón en una solución, cambia de color. Decimos que la prueba es positiva. Si, por ejemplo, tenemos un tubo de ensayo, añadimos, por ejemplo, almidón, y luego añadimos unas gotas de este colorante, el Lugol, veremos que el Lugol es un color amarillo y al momento que entra en contacto con el almidón, cambia de color. Un color que siempre te dice es azul, negro, pero es más bien negro. Bien, cuando hay este viraje de color, decimos que la prueba es positiva, que el Lugol ha identificado almidón. Pero solo el almidón. Bien, si tenemos otro glúcido que no es almidón, tenemos, por ejemplo, la solución de Benedict. Es un test, por ejemplo, que también funciona como cambio de color. Por ejemplo, si tenemos glucosa y añadimos el reactivo, la solución de Benedict, veremos que cambia de color. Si es de un color azul, veremos que cambia de color naranja. Al igual pasó con la fructosa. En cambio, si tenemos sacarosa, la prueba es negativa. ¿Por qué? Porque la solución de Benedict solo identifica azúcares reductores, aquellos azúcares que son capaces de oxidarse. Estos solo son todos los monosacáridos y los disacáridos, con la única excepción de la sacarosa. Por tanto, cuando queramos identificar cualquier monosacárido o cualquier disacárido, a excepción de la sacarosa, podemos utilizar la solución de Benedict. ¿De acuerdo? Cuando el resultado es positivo, cambia de color de azul a naranja. Bien. La solución de Feeling funciona exactamente igual. Hay una solución A, una solución B, se juntan, se calientan y vemos cómo si la prueba es positiva, si hay un azúcar reductor en la solución problema, veremos cómo va cambiando a color naranja. Este viraje de color indica que hay un azúcar reductor en esta solución, en este tubo de ensayo. Por tanto, hay un monosacárido o un disacárido. Recordad, la sacarosa no. La sacarosa no se puede identificar ni con el Lugol, ni con Feeling, ni con Benedict, porque no es un azúcar reductor, ni es un polisacárido. Bien, hemos acabado los glúcidos. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos, primero de todo, contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y además también pueden contener otros bioelementos porque son un grupo muy diverso, pero esos tres siempre son presentes. El monómero, os he puesto aquí que es el ácido graso,
Pero cuidado, porque de lípidos tenemos dos tipos. Hay dos tipos. Hay un grupo que está formado por ácidos grasos y otro grupo que no está formado por ácidos grasos. ¿De acuerdo? Los que están formados por ácidos grasos, evidentemente el monómero será el ácido graso. Pero, por ejemplo, el colesterol pertenece a este otro grupo, que no está formado por ácidos grasos. Entonces el monómero no será, evidentemente, un ácido graso. ¿Vale? Pero bueno, si tenemos que tener en mente lo que es un ácido graso, sería esta estructura de aquí. Una larga cadena de carbonos con sus hidrógenos respectivos y aquí en el extremo un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Puede estar así, fijaros el OH desarrollado, el OH junto, o bien esta forma, COH. Eso de aquí sería exactamente lo mismo. La cadena de carbono la podemos tener así desarrollada o la podemos simbolizar de este modo. Eso sería un ácido graso. En este caso, pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 carbonos. Este carbono, que forma parte del grupo carboxilo, no se cuenta. Bien, como veis, estos carbonos están unidos por un enlace covalente, ¿de acuerdo? A su vez, los ácidos grasos se pueden unir por un enlace que se llama éster. Bien, tenemos aquí, importante, la diferencia que hay entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Bien, aquí tenemos el grupo carboxilo y aquí tenemos la cadena de carbonos. Bien, si esta cadena de carbonos no contiene ningún enlace doble, decimos que el ácido graso es saturado. Si esta cadena de carbonos contiene un doble enlace, decimos que es un ácido graso insaturado. No miramos, repito, el grupo carboxilo, porque aquí evidentemente siempre habrá uno, un doble enlace. Miramos la cadena de carbonos. Bien. Normalmente tú pensarías, bien, un doble enlace es fuerte, le da como más estructura al ácido graso, cuesta más de digerir. Pues no, es totalmente al contrario. Cuando hay un doble enlace, hace la molécula más débil y más fácilmente de romper. Esto nos va genial, porque cuando una molécula tenemos en el organismo, lo que queremos es romperla, obtener pues los bioelementos para formar otras moléculas, lo que se llama pues digerirla. Por tanto, los ácidos grasos insaturados, que tienen un doble enlace, son fáciles de digerir. Por tanto, son los ácidos grasos, digamos, saludables. Aquellos lípidos que provienen de plantas, aceite de oliva, por ejemplo, en cambio, que son buenos para la salud. En cambio, los saturados son los que cuestan de romper, cuestan por tanto de metabolizar, se acumulan y son, digamos, los malos en la película. Los que se acumulan en los lipocitos, en la sangre y nos dan problemas. Justamente son aquellos alimentos más ricos, el bacon, embutidos en general, etcétera, etcétera. No podemos abusar de estos. Bien, por ejemplo, en un caso de ácido graso saturado sería la mantequilla, que es, esto es un nutriente, esto es un alimento, ¿eh? O sea, el alimento que contiene un montón de ácidos grasos saturados sería la mantequilla. O cualquier embutido, pensar un choricillo, un bacon. La mantequilla es sólida a temperatura ambiente. En cambio, fijaros que el aceite a temperatura ambiente es líquido. ¿Por qué? Bueno, porque está formado por ácidos grasos insaturados, fáciles de digerir, por tanto, buenos para la salud. ¿De acuerdo? Recordad, el aceite de oliva, insaturado, saludable. La mantequilla, ácidos grasos saturados, no saludable. Hay que comer de tanto en tanto o hacer mucho ejercicio para que se metabolice. Bien, los ácidos grasos dan energía una vez entran en la célula. Pues bien, estos ácidos grasos se pueden juntar. Por ejemplo, fijamos aquí que tenemos un ácido graso, otro y un tercero. Se unen a una molécula de glicerol para formar un triacilglicérido, o conocido por los amigos como triglicérido. Son los TAC, tri, 3, acil, ácidos grasos, glicérido.
referencia al glicerol. El glicerol es un alcohol, como dice la palabra ol, de 3 carbonos, que está enlazado por un enlace éster con 3 ácidos grasos, 1, 2 y 3. Recordad, el enlace se llama enlace éster. Es el enlace típico de los lípidos. Igual que en los glúcidos hablamos del O-glucosídico, en los lípidos hablamos del enlace éster. Bien. Una cosita más. Esos triglicéridos, evidentemente, la estoy liando aquí bien, aquí. Estos triglicéridos, ¿vale? Como tienen 3 ácidos grasos y hemos dicho que un ácido graso da energía, evidentemente su función será reserva energética. Muy bien. Otro lípido que debemos saber es el fosfolípido. El fosfolípido tiene esa estructura. El fosfolípido tiene esa estructura. Una cabeza polar que contiene un fosfato y las 2 colas del ácido graso, estas cadenas carbonatadas del ácido graso. Tiene estructura como de una cabeza con 2 piernas. ¿Dónde encontramos los fosfolípidos? En las membranas de las células, formando lo que llamamos la bicapa lipídica. Recordar que cuando estudiamos una célula, las partes de una célula, siempre dedicamos un tiempo a hablar de la membrana celular. La membrana celular está formada por 2 cadenas de fosfolípidos, donde vemos una parte polar y una pierna por aquí, otra pierna por allá. Estas piernas son lo que llamamos hidrofóbicas. Hidroagua, fóbica, odia. Por tanto, son colas que odian el agua, repelen el agua. En cambio, la cabeza es hidrofílica. Hidro es agua. Filia es apetencia, amistad. Si estudiáis griego, filia significa esto. Entonces, la cabeza de este fosfolípido tiene apetencia por el agua, le gusta el agua, es soluble en agua. Por tanto, si tenemos una célula donde aquí tenemos el espacio extracelular con agua, no hay ningún problema con las cabezas polares. Polar significa que es soluble en agua, que es esta cabeza hidrofílica, ¿vale? Cuando hablamos de hidrofóbica es lo mismo que decir no polar, ¿vale? Eso es un poco complicado. Hablamos de hidrofilia, tiene apetencia por el agua. Decimos que es una molécula polar. Cuando es hidrofóbica, odia el agua, es una molécula no polar. Tanto el medio extracelular como el medio del interior de la célula contienen agua. Por tanto, se disponen de esta forma, de forma que no hay ningún tipo de interacción con el agua. Y la parte que odia el agua se coloca en el interior, formando lo que se llama una bicapa lipídica. Esos fosfolípidos no tienen función energética, lo que dan es una estructura, dan protección a la célula. Bien, otro lípido que hay que tener en cuenta es el colesterol. Igual que os he dicho que había por aquí, igual que os he dicho que habían lípidos que contenían ácidos grasos, hemos visto por ejemplo los triacilglicéridos, hemos visto los fosfolípidos, ¿sí? Que son con la cabeza y sus 2 piernecillas, ¿vale? Pues bien, ahora veremos el colesterol. El colesterol, como podéis observar, no contiene ácidos grasos, ¿vale? ¿Cómo reconocemos el colesterol? Fijaros que la única parte polar o que tiene apetencia por el agua es este hidroxilo que tenemos aquí. Anda, que hoy estoy fina, ¿eh? He repetido este vídeo ya varias veces y no quiero repetirlo más. Por tanto, hidroxilo es la única parte polar que tiene apetencia por el agua. De aquí para allá, el resto de molécula es hidrofóbica. Esto hace que el colesterol, cuando va por sangre, tenga problemas porque es totalmente insoluble en agua. Los lípidos son muy insolubles en agua. Fijaros que aquí en los fosfolípidos hay esta parte pequeñita que es soluble en agua, que no da problemas con el agua. El resto de la molécula es muy insoluble. Al igual pasa con el triacilglicérido. Esta parte de aquí, esta parte de aquí. Bueno, así nos divertimos.
Esta parte de aquí es la parte polar. Toda esta de aquí es totalmente no polar. Bien, continuamos. Pues bien, el colesterol, como os decía, es un lípido, tiene esa estructura un poco rara. Una pequeña parte es polar. Ay. ¿Sí? Por tanto, cuando viaja por sangre, tiene que ser transportado por proteínas. Nunca viaja solo, porque es insoluble en agua. Bien. Función. El colesterol evidentemente no tiene función energética, sino que tiene una función más bien estructural y también biosintética, porque a partir del colesterol se forman muchas hormonas esteroideas y muchas las sales biliares, con lo cual tiene una función biosintética. Nunca es una función energética. ¿De acuerdo? Bien, aquí hablamos de las funciones más en general. Os he ido comentando, pero aquí las definimos. Bien, tenemos por ejemplo, pensar una foca. Su piel está formada por lípidos. Esto la aísla del medio externo. Por tanto, los lípidos tienen una función de aislamiento. Bien, además, pensar los fosfolípidos, el colesterol, tiene una función de protección. Y hemos hablado de los triacilglicéridos o triglicéridos, para hacerlo más fácil, que tienen una función de almacén de energía. Pero en este caso es a largo término, a diferencia de los glúcidos, porque como hemos dicho, son insolubles en agua. Entonces, cuesta metabolizarlos porque cuesta transportar, que se transporten a través del organismo. No es lo mismo un glúcido que está en el músculo y va rápidamente a través de la sangre a la célula, se rompen los enlaces, tenemos la glucosa y como es soluble, no hay ningún problema en dar energía rápida. Aquí necesitan un transportador, que son proteínas, es mucho más laborioso. Por tanto, dan energía a largo término. Y es por esta razón que utilizamos siempre glúcidos en vez de lípidos, aunque los lípidos son mucho más energéticos, dan mucha más energía. Bien. Ejemplos de lípidos. Bueno, pues hemos dicho las grasas, aceites. Aquí tenemos, por ejemplo, los esteroides, colesterol, las ceras. Son una serie de ejemplos de lípidos que debéis saber. ¿De acuerdo? Una vez hemos sacado los lípidos, vamos a hacer las proteínas. Bien, las proteínas las encontramos en los huevos, en la carne. Contienen elementos como el carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que hemos visto en los anteriores. Pero aquí añadimos el nitrógeno y el azufre. El monómero es el aminoácido. Un aminoácido tiene un carbono central. Tiene un carbono central a la que se une un hidrógeno, un grupo carboxilo y un grupo amino. Eso de aquí es la parte común de cualquier aminoácido. Es decir, un aminoácido siempre tendrá un grupo amino, un hidrógeno y un carboxilo. Lo único que variará es este grupo R. Aquí. Este grupo R. Por ejemplo, puede ser un CH3, un fenol, pero solo variará este grupo R. Bien. Si queréis imaginaros una proteína, imaginaros, por ejemplo, aquí un montón de salchichas, ¿de acuerdo? Es más o menos como la insulina. Un conjunto de aminoácidos unidos por un enlace, que en este caso se llama enlace peptídico. Acordaros, o glucosídico, glúcidos, éster, lípidos. Enlace peptídico, las proteínas. Bien. Una proteína es un polímero, también conocido como el nombre como polipéptido. ¿De acuerdo? Los aminoácidos son los menómeros, como os he comentado, unidos por enlace peptídico. Bien, el conjunto de diferentes aminoácidos forma lo que llamamos polímero, al igual que muchos monosacáridos forman un polisacárido. Bien, tenemos 20 diferentes aminoácidos. Algunos los podemos sintetizar nosotros mismos, otros no los podemos sintetizar y hay que adquirirlos de la dieta. Es importante tomar una dieta equilibrada, variada, para tener acceso a todos los aminoácidos que nos faltan. No hace falta saber esos aminoácidos, pero saber que hay 20 que solo se diferencian en el grupo R. La otra parte aquí es la parte común, siempre es la misma, ¿de acuerdo?
El ENIAC2 puede estar así, el grupo amino puede estar así, el grupo carboxilo puede estar así, ¿vale? Puede estar en esta forma o en esta forma desarrollada, ¿de acuerdo? Puede estar así ionizado, fijaros, ¿vale? O ionizar. Pero siempre tenemos la misma estructura. Bien, ¿qué funciones tienen las proteínas? Muchísimas. Os he puesto aquí algunas. Por ejemplo, reparan tejidos, construyen tejidos, como músculos, por ejemplo, huesos. Hay que recordar que los enzimas son proteínas. O sea, todos los enzimas son proteínas que controlan reacciones químicas, catalizan reacciones químicas en las células, controlan el metabolismo. Además tenemos proteínas que hacen función de transporte, como es el caso de la hemoglobina, que transporta el oxígeno a través de la sangre. Y luego tenemos los anticuerpos, que son proteínas que nos ayudan a vencer aquellos parásitos que traen el organismo. Además, hay también proteínas de reserva, proteínas, por ejemplo, de contracción y relajación, como la actina, la miosina. Tenemos muchos tipos, por ejemplo, de que dan más estructura, como por ejemplo la queratina, que tenemos en el pelo. Pero básicamente las más importantes son los enzimas, la hemoglobina, esa función de transporte, y los anticuerpos. Bien, cuando hablamos del enzima, normalmente acaba con el sufijo asa. Por ejemplo, la sacarosa es hidrolizada o rompemos el enlace que une los dos monosacáridos con una enzima que se llama sacarasa. ¿Vale? Por ejemplo, la hemoglobina hemos dicho que transporta oxígeno y los anticuerpos ya hemos dicho que están en la sangre. Cuando haga el PowerPoint de inmuno hablaremos de los anticuerpos, ¿vale? Son súper importantes. Y son proteínas. Por lo tanto, fijaros que las proteínas son muy importantes en nuestro organismo. ¿Cómo las podemos identificar en un laboratorio? Pues con el reactivo de Biuret. El reactivo de Biuret tiene un color así azulado, muy mono, es así un azulito. Cuando lo colocamos en un tubo de ensayo donde existen proteínas, cambia de color a un color azul-violeta. Es instantáneo, más violeta, más proteínas. Tiene el problema que no es cuantitativo, es muy subjetivo, no puedes determinar cuántas proteínas hay, pero es una idea. Entonces en el laboratorio en el colegio hacemos prácticas, decimos, bueno, diferentes alimentos, por ejemplo, la cerveza, la leche desnatada, leche de soja, leche de almendra, vamos a ver quién tiene más proteínas. Es una técnica, es un tipo de reactivo que sirve para saber si hay o no proteínas, presencia o ausencia, pero no para saber cantidad de proteínas. Eso nos haría falta un colorímetro, por ejemplo, para ver realmente el color más intenso, pero a simple vista es muy difícil. Bien, por último tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos contienen elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y, muy importante, el fósforo. Porque fijaros que el nucleótido, que es el monómero, contiene un fósforo, contiene también una base nitrogenada y contiene un azúcar. Esa es la estructura básica de un nucleótido, que es el monómero de cualquier ácido nucleico. No sé, pero supongo que lo sabéis, que ácidos nucleicos tenemos dos, el ADN y el ARN. En inglés, DNA, RNA, es al revés. Normalmente a veces utilizamos anglicismos y hablamos del DNA y el RNA indistintamente. Cuando hablamos en español o en catalán es ARN, ¿d'acord? ADN, ¿vale? Bien, el nucleótido, recordar, un azúcar de 5 carbonos, una pentosa, unido a una base nitrogenada y un grupo fosfato. Bien, esos son los tres elementos que forman un nucleótido. Aquí los tenemos un poquito más desarrollados. Es lo que esta frase, en América, utilizan esta frase para acordarse del fosfato, de la base nitrogenada y del azúcar. Bien, un conjunto de nucleótidos es lo que formarán, por ejemplo, el ADN o ácido desoxirribonucleico.
El ARN o ácido ribonucleico también está formado por nucleótidos, pero veremos que los nucleótidos de uno y otro son un poquito diferentes. Vamos a ver las diferencias. Bien, respecto a la... Bueno, primero todo la forma. Vale, aquí. La forma. Sabéis que el ADN es una doble hélice. El ARN es una única cadena. Eso lo primero de todo. Por si no lo sabías, que yo creo que esto ya lo sabéis de cultura general. Bien, lo que ya no está en cultura general es cuando hablamos del azúcar. El azúcar del ADN es una deoxirribosa. Recordar que le falta el oxígeno en este carbono 2. En cambio, el azúcar que forma el nucleótido del ARN es una ribosa, ¿vale? Fijaros si tiene un OH. Bien, por tanto, con los azúcares tenemos diferencia. Otra diferencia con las bases nitrogenadas. Hay una base que es específica del ADN, que es la timina, y una específica del ARN, que es el uracil. El resto son, fijaros, idénticas en uno y otro ácido nucleico. ¿De acuerdo? Fijaros si vemos la forma de una doble hélice de ADN, fijaros que contiene timinas. En cambio, un ARN contiene uracil y una única cadena. Siempre marcamos los extremos, el extremo 5' y el extremo 3'. 5' indica el inicio, 3' al final, por tanto esto llevará esa dirección. Aquí tenemos el 5', aquí tenemos el 3', como hemos dicho que el 5' es el inicio, llevará esta dirección. Por tanto decimos que una cadena de ADN, una doble hélice, es paralela, complementaria, porque las bases veremos que se complementan, la A con la T, la G con la C, siempre, y son antiparalelas, llevan direcciones opuestas. Con el ARN es mucho más fácil porque solo hay una cadena. Bien, como os he comentado, las cadenas de un ADN, de una doble hélice, son complementarias. ¿Qué significa? Bueno, pues que el esqueleto del ADN, que forma la cadena, está compuesto por el azúcar y el fosfato. Y en el interior de esta doble hélice tenemos las bases nitrogenadas que se unen a través de puentes de hidrógeno. No, todavía no he acabado. Vale. Se unen a través de puentes de hidrógeno. Fijaros que entre la T y la A existen 2 puentes de hidrógeno. Entre la G y la C existen 3 puentes de hidrógeno. Un ADN con más Gs y Cs será mucho más fuerte que un ADN con un tanto por ciento de Ts y As menor. ¿De acuerdo? Bien, el enlace que une los diferentes nucleótidos, fijaros que aquí tenemos un nucleótido, aquí tenemos otro nucleótido, aquí tenemos otro nucleótido. Esos nucleótidos se enlazan por, evidentemente, covalent bonds, enlaces covalentes. Concretamente se llama enlace fosfodiéster. ¿Por qué? Porque participa un fosfato y son 2 enlaces éster. ¿De acuerdo? Por tanto, importante, repito, cada nucleótido se une por enlace fosfodiéster, un enlace covalente, y las bases nitrogenadas en el interior de la doble cadena se unen a través de puentes de hidrógeno. Bien, ¿qué función tienen los ácidos nucleicos? Bien, por ejemplo, el ADN almacena la información genética y el ARN, por ejemplo, participa en la expresión génica o en la formación de proteínas con colaboración del ribosoma. Sabéis que el ribosoma es el órgano que le hace proteínas, pero el ARN mensajero es el que va al ribosoma y da la información para que el ribosoma pueda sintetizar la proteína. Con lo cual son 2 funciones muy importantes que realizan estos ácidos nucleicos. En el PowerPoint que os hablo de la expresión génica, os hablaré justamente de cómo el ADN pasa a ARN mensajero a través de la transcripción y a proteína a través de la traducción. Por tanto, el ARN participa en esta expresión del ADN. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, hemos acabado. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima. Espero que os haya ayudado. Adiós. Adiós.